Vamos a hacer ahora el estudio de una función de proporcionalidad inversa, que gráficamente equivale ¿a qué? A una hipérbola. Una función de proporcionalidad inversa era del tipo y igual a k partido x. Se le llamaba de proporcionalidad inversa porque como la x está en el denominador, cuanto mayor es la x, menor es la y. En este ejemplo, f de x es igual a 3 partido x. Comenzamos con el estudio. Primer apartado, dominio de la función. ¿Qué pasa? ¿Qué valores puede tomar la x? Nos fijamos que como la x está dividiendo, el único valor que no puede tomar la x es el 0. ¿Por qué? Yo puedo dividir 3 entre un número positivo, 3 entre un número negativo, tenga decimales o no, pero 3 entre 0 no puedo hacerlo. Gráficamente me fijo aquí. Empiezo por la izquierda y vemos que hay función, hay función, hay función, en toda esta parte hay función, hay función, hay función, hay función, hasta que llega ¿a dónde? A 0. Cuando llega a 0, por mucho que baje o por mucho que suba, no hay función. En cuanto paso de 0, aunque aquí no se vea porque termina la pantalla, muy cerca de 0 sí que hay función. O sea que el único valor que se va a quedar sin imagen es ¿quién? El 0. Por lo tanto, el dominio es todo R, todos los números reales, menos el 0. O bien pueden poner lo siguiente, desde menos infinito hasta 0, pero como es sin incluir, pongo paréntesis, unión y luego ¿dónde empiezo otra vez? Empiezo otra vez desde 0 sin incluir hasta más infinito. Lo puedo poner de esta forma o de esta forma. Ahora, apartado 2, recorrido. ¿Qué sucede? Giramos la cabeza y vemos que la función viene desde menos infinito. Y en toda esta parte veis que toma todos estos valores de y. No se deja ninguno, no hay hueco. Todos, 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 todos. ¿Hasta llegar a dónde? El 0. Veis que en el 0 que pasa, por mucho que me vaya hacia allá o hacia acá, no encuentro función. O sea que no va a haber ningún valor que haga que la y valga 0. ¿Por qué? Fijaos una cosa. Si yo pongo la x positivo, 3 entre positivo, positivo. Si pongo la x negativa, 3 entre negativo, ¿qué pasa? Negativo, pero ¿hay algún valor para el que 3 partido x me vaya a dar 0? No, ninguno. Aunque simplemente os recuerdo, ¿qué tenéis que hacer? Gráficamente, giráis la cabeza y hacéis lo mismo que habéis hecho con el dominio, pero con el eje y. Y vemos que ¿qué? Que 0 es el único valor de y en el que no hay función. Pues tendríamos recorrido todo R menos el 0, porque el único valor que no toma la y es el 0. Apartado 3. Puntos de corte con los ejes. ¿Qué pasa? Iba a poner eje X, eje Y, pero ¿toca la función al eje X en alguna parte? No. ¿Por qué? Porque veis que aquí se acerca mucho, 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 mucho al eje X, pero nunca lo tocará. Y por este lado se acerca mucho, 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 cada vez más al eje X, pero no lo tocará. Y en el eje Y sucede lo mismo. Por aquí se va a ir acercando cada vez más al eje Y, pero no lo toca. Y por aquí se acerca cada vez más al eje Y, pero no lo toca. Entonces, puntos de corte, ¿qué decimos? Que no tiene, que no corta ni al eje X ni al eje Y. Esas rectas a las que la función se acerca cada vez más, pero no las toca, se llaman asíntotas. El eje X sería una asíntota horizontal y el eje Y en este caso sería una asíntota vertical. Dependiendo del curso, eso lo tendréis que escribir o no. Depende del curso y del profesor. Apartado 4. Continuidad. Vemos que si voy a dibujar la función, vengo desde menos infinito, dibujando, 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 y puedo seguir dibujando, me voy acercando cada vez más, pero llega un momento en que, ¿qué? Si quiero seguir dibujando, me voy acercando a 0 y tengo que levantar el lápiz e irme arriba y empezar a dibujar otra vez. Entonces, en el único sitio donde veo que no hay función, que quedaría un hueco, sería donde en 0. Y hemos dicho que para dibujar tendría que saltarme el 0, levantar el lápiz y seguir dibujando. Por lo tanto, ¿dónde es continua? Puedo decir dos cosas.
o bien decir que tiene una discontinuidad en x igual a 0, o bien que f de x es continua, ¿dónde? Abro una llave, ¿por qué? Porque hay dos trozos. Es continua desde menos infinito a 0 sin incluir, porque en 0 hemos dicho que no es continua. Unión, ¿de dónde? De 0 a más infinito. O la otra variante es ponerlo exactamente igual que aquí. Puedo decir que es continua en todo R menos el 0. En resumen, discontinuidad solo hay una en x igual a 0. Apartado 5. Máximos y mínimos. ¿Qué pasa? Esta función no tiene ni máximos ni mínimos. Y alguno dirá, pero por aquí no hay un mínimo, por aquí un máximo. No. Porque aquí, ¿qué pasa? Que la función, veis que está todo el rato bajando, se va acercando al eje x y no para de bajar. O sea, no hay ningún momento en que empiece a subir. Y aquí, ¿qué pasa? Que la función, lo mismo, viene bajando todo el rato, pero en ningún trozo, en ningún punto, pasa de bajar a subir o de subir a bajar. De hecho, es que no sube, no crece en ningún sitio. Tenemos que tener en cuenta que lo miramos de izquierda a derecha. Entonces, no tiene máximo, ni mínimo. Mucho cuidado con las abreviaturas en los exámenes. Yo las utilizo muchas veces, pero en un examen no debéis. ¿Por qué no? Porque hay muchas abreviaturas que no son oficiales. Las que son oficiales sí, pero otras que pongo yo aquí a lo mejor max, min, a lo mejor no os dice nada al profesor, pero mejor escribir completo máximo y mínimo. Crecimiento. Hemos dicho que la función no crece en ningún sitio, no sube en ningún sitio. Tenéis que tener en cuenta que se mira de izquierda a derecha. De aquí hasta aquí baja y en todo este trozo también baja. Por lo tanto, decimos que f de x decrece, como son dos intervalos, abro la llave y primer trozo, desde menos infinito hasta 0. Insisto en que se decía mirando el eje x. El intervalo a lo ancho decrece de menos infinito a 0. 0 con paréntesis. ¿Por qué? Porque el crecimiento siempre se pone con paréntesis los intervalos. Unión, y el segundo trozo va desde 0 sin incluir y sigue para allá hasta llegar a más infinito. Siguiente apartado, simetría. Pues esta sí presenta simetría. Alguno dirá, ¿es simétrica respecto al eje Y? No, porque si fuese simétrica respecto al eje Y, si tengo este trozo aquí, el otro tendría que estar como un espejo, aquí al lado. Sin embargo, sí es simétrica respecto a ¿quién? Al origen. Si este es el origen, veis que lo que hay a un lado, el origen sería como una especie de espejo. Lo que hay a un lado también está al otro. Por lo tanto, f de x es simétrica respecto al origen. Para estudiar la simetría analíticamente, no sé si lo he hecho ya en algún vídeo, pero si no, lo haré. Pero aquí simplemente ver que tengo el origen aquí y en diagonal las dos funciones son simétricas respecto al origen. También podría tener, por ejemplo, un trozo aquí y el otro aquí abajo, y también sería simétrica respecto al origen. Pues es simétrica o presenta simetría respecto al origen. ¿Qué es lo único que me queda? Me queda por último la periodicidad. ¿Hay algún trozo de función que se repita todo el rato? No. Por lo tanto, f de x no es periódica o no presenta periodicidad.